Muy buenos días para todos. Realmente para mí es un gran honor y una gran alegría estar en esta jornada de actualización. Un agradecimiento muy especial al doctor José Antonio, que me invitó para dar esta conferencia que presentaremos en el día de hoy. Bueno, la enfermedad diverticular es un hallazgo generalmente incidental. 25% de las veces presenta síntomas, se presenta muy pocas veces antes de los 40 años y generalmente es pacientes mayores de 75, 80 años. Solo un 5% experimentarán episodios de diverticulitis aguda y la hemorragia diverticular es la causa más frecuente de hemorragia de vías digestivas bajas. Sin embargo, es un problema de salud pública. Miren ustedes cifras de Estados Unidos, 1 millón de visitas ambulatorias, 300.000 visitas a emergencias, 200.000 hospitalizaciones anuales y un costo bastante alto en dólares. Entonces, les propongo unas preguntas que se convierten en los objetivos de la conferencia. ¿Cuáles son las principales complicaciones de esa enfermedad diverticular? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuándo administrar antibióticos en la enfermedad diverticular aguda? ¿Qué tan frecuente es la hemorragia diverticular? ¿En qué momento debemos hacer la colonoscopia? ¿Cuál es la mejor aproximación diagnóstica y terapéutica? Y es por eso que en los próximos minutos hablaré de enfermedad diverticular del colon, pero me enfocaré en 8 conceptos actuales en diverticulitis aguda y hemorragia, basados en la mejor evidencia disponible, y veremos un cuadrito donde hablaremos cada uno de estos conceptos más actuales de esta enfermedad. Aquí están las herramientas utilizadas: PubMed, Medline, OpenEvidence, NotebookLM, Gamma AI, RIMA, conceptos de los simposios del Congreso Americano recientes y una búsqueda sistemática de la literatura que hicimos de toda la literatura existente en conjunto con el grupo de residentes de la Fundación Universitaria Santas. Este es un concepto viejo, una diapositiva de la EW, donde pensábamos que al haber bajo consumo de fibra se generaba estreñimiento y esto generaba fecalitos o un aumento de la presión del colon, y esto era la fisiopatología así de sencilla de la diverticulitis. Y ahí vemos el primer concepto fisiopatológico que ha cambiado en los últimos años. Se ve que ya no es solamente un elemento y un aumento de la presión, sino hay elementos genéticos, dieta y estilos de vida, medicamentos, alteración de la microbioma y alteraciones genéticas que alteran la pared y la neuromusculatura del intestino. Es primer concepto diferente. Aquí muy interesante esta diapositiva donde recordamos que los divertículos son denominados diverticulosis y se dividen en dos. El famoso SUD, que es Symptomatic and Complicated Diverticular Disease, o sea, la enfermedad sintomática no complicada, el famoso SUD, y lo que hablaremos hoy que es la enfermedad diverticular, y nos enfocaremos en la hemorragia diverticular y en la diverticulitis aguda. Aquí el primer escenario problema que les propongo: María José es una mujer generada por la inteligencia artificial que es un caso de la vida real donde consulta por dolor abdominal en mesogastrio, sobre todo en flanco izquierdo, de 3 días de evolución y fiebre no cuantificada. Una paciente que sufre de POC, hipertensión y diabetes, todos saben todos los medicamentos que eso conlleva, y el consumo de AINE es frecuente. Al examen físico taquicárdica, febril, un índice de masa corporal de 30, un abdomen con un dolor generalizado de predominio en flanco izquierdo sin signos de irritación peritoneal, y los laboratorios leucocitosis y una PCR de 20 miligramos por litro. Y un tag abdominal que le hicimos donde vemos aquí claramente un engrosamiento y una inflamación del área diverticular, del área sigmoide izquierdo donde se ven divertículos, y hay un engrosamiento de la pared con una inflamación pericolónica, haciendo el diagnóstico de diverticulitis aguda. Bueno, la pregunta es: ¿quién llevaría a esta paciente a antibióticos o quién llevaría a esta paciente a cirugía?
Miremos que la clasificación, ya les dije que había no complicada, se puede encontrar con engrosamiento de la pared del colon y cambios inflamatorios pericolónicos. Esta paciente podría cumplir los criterios de una diverticulitis aguda no complicada. Ya cuando es complicada, incluye absceso, peritonitis, obstrucción y o fístula, que se presenta en 12% de los casos. Miren que hay que evaluar también no solamente la clínica, sino los factores de riesgo. Y tenemos aquí la edad avanzada, la obesidad, el tabaquismo, la genética y todos estos elementos como el consumo de medicamentos, sobre todo los AINES, los esteroides, los opioides y la terapia hormonal, que se asocian con mayor riesgo de complicación y de enfermedad diverticular con inflamación aguda. Siempre es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial porque se pueden presentar de la misma manera y a la misma edad. Cáncer colorectal, colitis isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal, que no es tan fácil diferenciar muchas veces, y la apendicitis aguda, sobre todo la apendicitis con los diverticulitis derecha, que se presenta sobre todo en los orientales. Nosotros sufrimos más de diverticulitis izquierda. Y entonces veamos, aquí tiene el concepto número 2 de los elementos de la clínica. No solamente es importante la radiología, sino que la clínica con los síntomas y los signos son muy importantes. Miremos aquí los síntomas como el dolor abdominal es principalmente mesogastrio, pero sobre todo irradiado al lado izquierdo, dolor constante, cambios de hábitos intestinales, síntomas urinarios y pérdida de apetito, náuseas o vómito. Y pongo aquí en rojo el índice de verisimilitud, que todos conocen como LR, like radio, like hook radio, que es de 3.3. Recordemos que cuando tenemos un diagnóstico pretest, si hay un elemento, bien sea diagnóstico, en este caso un síntoma, o ahorita veremos un signo o una imagen radiológica, en la entidad pretest, ¿qué tanto nos aporta este nuevo elemento para hacer un diagnóstico definitivo? Que es lo que se conoce como la recta de Faguet. Cómo al multiplicar por ese número nos puede mejorar la probabilidad o el diagnóstico definitivo. En este caso es 3.3. Recuerden para términos prácticos que un LR mayor de 7, pues ya es un LR muy importante. Aquí no es tan grande, nos dice que la probabilidad de que haya un dolor al lado izquierdo nos aumenta 3 veces la probabilidad del diagnóstico definitivo de enfermedad diverticular. Ya cuando examinamos al paciente, miren ustedes que en la palpación es muy importante porque al encontrar un aumento de la sensibilidad de predominio en el colon izquierdo, ya nos genera un índice de verosimilitud, un like radio de 10.4, lo cual ya es importante. Ya tenemos un 3 cuando el dolor es del lado izquierdo, pero tenemos un 10 del diagnóstico definitivo cuando el dolor se presenta en la parte izquierda y hay dolor en esa zona. Si hay masa palpable o distensión abdominal o fiebre o dolor abdominal, nos habla más de una diverticulitis complicada. Y ya en cuanto a los laboratorios, obviamente tenemos que hacer una batería de los laboratorios mirando toda la parte sistémica, el cuadro hemático, los electrolitos, pero miren ustedes este estudio interesante con el cual el PCR 10 versus 25 nos habla de diferencias de a favor de entre más altas de enfermedad articular complicada y un umbral de 17. Quiere decir que si yo tengo un umbral mayor de 17 es muy probable que yo vaya a tener una enfermedad diverticular, una diverticulitis complicada. Entonces, mire cómo la clínica es importante. Ya hablamos de síntomas, ya hablamos de signos y ya hablamos de laboratorios que nos dan elementos que al sumarlos dan una probabilidad muy alta de enfermedad diverticular. Ya hablemos entonces de las imágenes, que obviamente son muy necesarias. Tenemos la ecografía abdominal que ha ido avanzando, sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal nos ha dado muchas herramientas, sin embargo, sigue siendo muy subjetivo y muchos falta entrenamiento todavía para tener diagnóstico definitivo con esto, pero puede ser útil en un momento dado para hacer diagnóstico diferencial. El examen ideal es la tomografía computarizada, que nos da una sensibilidad y una especificidad muy alta y se encuentra muy disponible en la mayoría de los servicios de urgencias. La resonancia es excelente, pero no es tan adecuada para el servicio de urgencias, que son por donde llegan estos pacientes generalmente. Otro elemento
el tercer elemento de los ocho que les propongo es este de la clasificación. Todos aprendimos en una época la clasificación de Hinchey, que era una clasificación realmente radiológica y quirúrgica, y se ha ido cambiando esta clasificación, se ha ido modificando y la tenemos el sistema modificado donde ya se convierte en elementos clínicos y elementos radiológicos. Miren aquí, por ejemplo, ya es de 0, 1A1, B2, 3 y 4 en el ejercicio del paciente que les acabo de proponer, donde vemos cero divertitis clínica aguda leve. Podría ser, pero ya tenemos en un TAC una inflamación, un flemón pericolónica, esta paciente sería 1A. No hay absceso pericólico, ni pélvico, ni peritonitis. Entonces sería 1A. El tratamiento, pues ya teniendo los elementos anteriores clínicos y radiológicos, y ya que la clasificamos, nos vamos a saber que los antibióticos son el pilar fundamental de los pacientes con diverticulitis complicada o con aquellos que tienen no complicada, pero que tienen los factores de riesgo de inmunosupresión o de todo lo que les mostré ahorita como factores de riesgo. Cuando ya nosotros hacemos ensayos clínicos de enfermedad diverticular no complicada, aquella diverticulitis aguda no complicada, que no tiene ni absceso, ni inflamación, ni factores de riesgo, miren ustedes, hay muchos estudios de revisiones sistemáticas de la literatura con metaanálisis, es decir, que comprometen elementos muy objetivos, cuantificables como este, que es uno de los ejemplos que les traje. Mostramos que a favor de los antibióticos o en contra de los antibióticos, vemos aquí, por ejemplo, en recurrencia de la diverticulitis, vemos nuestro famoso diamante, que es el resumen de los trabajos que están arriba, con una homogeneidad muy alta, que muestra que no favorece a los antibióticos, ni la respuesta aguda, ni la readmisión, ni la resección quirúrgica. O sea que cuando no hay indicación de antibióticos en una diverticulitis aguda no complicada o leve, pues los antibióticos es muy poco lo que aportan. Ya cuando hay una enfermedad diverticular que tiene algunos riesgos o algunos factores de riesgo o se convierte en complicada con la clasificación que les mostré, pues cambia las cosas y sí es indicado administrar antibióticos. Aquí les mostré que hay 5 ensayos clínicos, ahí vemos el OR, o sea, la probabilidad de mortalidad de complicaciones de recurrencia es la misma cuando nos complica la diverticulitis. Entonces, el uso de antibióticos debe ser selectivo, y aquí está el concepto número 4, el uso de los antibióticos. Debe ser selectivo, no rutinario en pacientes, se debe utilizar en pacientes que pueden tener una diverticulitis aguda leve no complicada, pero son inmunocompetentes, o cuando tienen fragilidad o síntomas refractarios, y es obligatorio siempre en diverticulitis complicada con abscesos previo drenaje o cuando tienen peritonitis. Los antibióticos varían entre estos que están aquí, dependiendo de la flora bacteriana de cada región y cada país, pero básicamente se utilizan mucho el metronidazol, la ciprofloxacina, la levofloxacina, y ya cuando hay pacientes hospitalizados o en cuidado intensivo empiezan a ver los ertapenem o imipenem-cilastina. Entonces aquí tenemos que cuando es complicada con el absceso, se debe hacer un drenaje, preferiblemente radiológico, todo depende de la disponibilidad que haya en cada hospital. Cuando hay fístulas, seguramente también se requiere el concepto y el manejo del cirujano. La estenosis o la perforación son cirugías de emergencia y la estenosis electiva, y es por eso que la decisión quirúrgica debe ser en un enfoque personalizado, y ahí hay otro concepto nuevo que ya ha venido cambiando hace muchos años, cuando se decía después de 3 o 2 eh, complicaciones de diverticulitis, el paciente debe ir a cirugía. Esto ya realmente no es así, debe ser un paciente personalizado y debe considerarse los factores de riesgo y las expectativas realistas y multidisciplinarias. Y es por eso que el cirujano debe ser parte del grupo multidisciplinario de manejo desde el primer día. Aquí entonces ya el resumen de los diverticulitis, diagnosticar adecuadamente con clínicas e imágenes, clasificar con las nuevas clasificaciones de Kinsey modificada, tratar de acuerdo a la clasificación y la cirugía multidisciplinaria en conjunto con el cirujano y el grupo tratante. Entonces, en este paciente que les propuse, básicamente una diverticulitis
aguda, no complicada, pero en pacientes con muchos factores de riesgo. Como ustedes vieron, tenía fiebre, tenía EPOC, tenía diabetes y se usó ciprofloxacina y metronidazol con analgesia y se recuperó en 15 días de una manera adecuada. ¿Cuándo hacer la colonoscopia? Es otra de las preguntas. ¿Y a quién hacer colonoscopia? Después de una diverticulitis complicada, siempre se debe hacer una colonoscopia. Después del primer episodio no complicado o si hay síntomas de alarma. Pero hay que esperar 6 a 8 semanas hasta que se resuelva el episodio porque podemos generar más complicaciones que beneficios. Ya vamos para la segunda complicación que les planteé y es el escenario problema número 2. José María, también un paciente de la vida real, pero con fotografía y estimulado por la inteligencia artificial, 69 años, ingresa a urgencias con rectorragia, lipotimia, astenia y adinamia. Y aquí vemos dos videos de lo que me gustaría ver y lo que realmente es. Esta es la verdadera colonoscopia de este paciente. La realidad es que uno encuentra sangre abundante. Es muy difícil, aunque aquí tuvimos suerte con el doctor Linares, profesor de la Clínica Colombia, con este caso de los más recientes, donde se ve mucha sangre, donde pudimos ver el sitio de sangrado. Y como me gustaría verlo al lado izquierdo siempre, que es cuando casi nunca vemos esta imagen y todos los que hemos hecho colonoscopia en hemorragia y diverticulosis, diverticulitis, sabemos que es así. ¿Quién utilizaría un clip para este paciente? ¿O quién una banda? ¿O quién los dos? ¿O quién llevaría cirugía? Aquí vemos que la enfermedad diverticular es la causa más común de hemorragia digestivas bajas, siendo un 32% por encima de la isquemia, las hemorroides internas y la úlcera postpolipectomía. Y tenemos algunas pruebas imagenológicas no colonoscópicas. Sin embargo, por ejemplo, la gamografía, a pesar de que ve sangrados con un sangrado muy escaso, realmente es muy difícil saber el sitio del que sangra, va a ser un diagnóstico exacto, por lo tanto cada vez se usa menos. El angiotac está disponible solo en algunos sitios, nosotros lo disponemos igual que la angiografía, que requiere un poquito más de sangrado y además un manejo terapéutico, pero se recomienda en pacientes muy inestables que no pueden ser llevados a colonoscopia de una manera urgente. También hay que saber que, y ese es un concepto, el concepto número 6, que hay que estar más o menos seguros si el sangrado es de ese sitio o no. Cuando nosotros tenemos un sangrado diverticular definitivo, es decir, que estamos seguros porque hicimos la colonoscopia y vimos los estigmas, o como en el caso nuestro vimos el sangrado activo, o se hizo un angiograma o una gamografía y se confirmó el sangrado claramente. No siempre es así. Sangrado diverticular presuntivo cuando entramos y vemos diverticulosis, pero no hay otras lesiones y tenemos que asumir que los divertículos, pero no hay una seguridad total. O una diverticulosis incidental cuando hacemos una colonoscopia y nos encontramos divertículos escasos, pero claramente vemos que es muy poco probable que haya habido sangrado de ese sitio. Ya en los avances del manejo colónico, cada día tenemos más tecnología y cada vez la colonoscopia está más disponible con tecnologías y con avances muy grandes, lo cual hace que tengamos todas estas herramientas, pero antes de eso tenemos que mantener un paciente como siempre, en medicina estable, con una muy buena preparación rápida en los servicios de urgencias y el tiempo óptimo, preferiblemente entre las siguientes 12 a 24 horas, con un equipo especializado, experto en colonoscopia de urgencias, anestesiólogo, gastroenterólogo experto, con un colonoscopios actuales que tienen irrigaciones, con capuchones de punta, como mostraremos y algunos accesorios muy importantes que haya un entrenamiento adecuado como hemoclips, sondas, bandas, todas estas cosas modernas que ya veremos un poco más. Aquí, cuándo hacer la colonoscopia, que es la urgente o la no urgente. La urgente, pues más recomendada por la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal. eh, Básicamente en las primeras 24 horas, que es lo que más se recomienda, la no urgente, más de 24 horas, más por el Colegio Americano de Gastroenterología, porque hay ensayos clínicos que muestran que si el paciente se puede primero estabilizar, no es necesario correr a hacerla en las primeras 24 horas, sino que siempre se debe tener un equipo listo y preparado para hacer con todos los elementos disponibles
en las siguientes 24 horas, no necesariamente en las primeras 24. Sin embargo, la tendencia es hacerlo cada vez más rápido y tener el equipo preparado para hacerlo en el momento que tengamos todos estos elementos. Muy probablemente no es conveniente en un turno a las 3 de la mañana donde no está muy clara la visión del gastroenterólogo, ni el equipo, ni la enfermera experta, pero sí en las primeras 24 horas lograr esto. Aquí tiene el concepto número 7, en lo que se llama el SRH, que es el diagnóstico basado en los estigmas, más o menos haciendo una analogía a lo que hacemos en el Forres en endoscopia digestiva alta. Vemos cómo se presenta casi siempre, 40% de las veces, un coágulo adherente en el divertículo, o vemos en el 30% de las veces, como en el caso que les mostré, un sangrado activo, o un vaso activo que no sangra un 20%, o una mancha en el 10%. Y esto es para hacer una analogía, que es lo que deberíamos informar en nuestra colonoscopia, como en la hemorragia digestiva alta y el FORRES. Y aquí también el riesgo de resangrado, igual que en el FORRES, cuando vemos que hay un sangrado activo, la probabilidad de resangrado es mayor. Igual acá, cuando hay un sangrado activo, la tasa de resangrado a los 30 días es del 84%, si el vaso visible, la tasa de resangrado es del 60% y el coágulo adherente del 43%. Y aquí hay técnicas que se recomiendan para obtener imágenes parecidas a esto, que es básicamente la inmersión, utilizar el agua o inclusive hay estudios con materiales, soluciones más viscosas, donde uno puede ver un poco mejor el divertículo y observar el sitio de sangrado, que es lo que uno quisiera ver. El uso de los capuchones cada vez se recomienda más, no solamente para diagnóstico y terapéutica, como en este caso, capuchones entre más largos un poco mejor para facilitar el manejo de los divertículos y facilitar el diagnóstico y el tratamiento, como en este estudio que facilitó mucho la identificación y el tratamiento. Ya todos hemos utilizado, y este es el concepto número 8, clips endoscópicos, ligaduras, inyecciones y coagulación, todo obviamente dependiendo de nuestro equipo, de lo que tengamos, de nuestra tecnología, de la inversión que ha hecho nuestro hospital y del entrenamiento. Y esto es lo que quisiéramos ver como unas recomendaciones más recientes de si el sangrado que podemos identificar sea del cuello o de la base del divertículo. Aquí cuando es del cuello se recomienda bien sea esclerosis o se recomienda también, se puede utilizar coagulación para los tratamientos definitivos. Entonces se puede combinar inclusive esclerosis, levantar un poco la mucosa y hacer ahí coagulación. La otra es cuando nosotros lo encontramos en el fondo, miren ustedes cómo ahí está la arteria que alimenta y lo ideal es, si lo encontramos así, colocar un clip al lado y lado para sellar la arteria que lo está alimentando. Aquí un ejemplo de eso, como vemos en el fondo el coágulo y cómo colocamos los clips al lado y lado para cerrar la arteria que alimenta ese sangrado. O aquí cuando es difícil hacer el diagnóstico, entonces la colocación de una banda que también nos puede ayudar a controlar el sangrado. O en casos muy severos y difícil de control, ya clips grandes con OTCs para controlar el sangrado, todo esto dependiendo de la tecnología, del entrenamiento, de la disponibilidad y de la severidad del caso. La cirugía, todos sabemos que raramente es necesaria como primera línea de tratamiento, pero igual que en la enfermedad diverticular, el médico cirujano debe ser parte, acompañante permanente del grupo tratante para hacer un diagnóstico y un manejo multidisciplinario. Aquí el cerrar el caso, la respuesta al escenario problema que les propuse. Aquí vemos cómo se vio el caso que habíamos visto que sangraba del cuello, entonces hacemos una colocación de una esclerosis con solución salina y adrenalina y una vez tenemos el control hacemos la colocación del clip y donde cerramos el divertículo para hacer un manejo combinado de este paciente. Al final, los puntos claves, básicamente hacer el diagnóstico, que ojalá sea definitivo, ya les mostré que es definitivo, presuntivo o incidental, la clasificación, básicamente haciendo la analogía del Forrest en sangrado activo, en vaso visible, en coágulos o manchas, ahí con sus probabilidades de resangrado.
la colonoscopia urgente, ojalá en las primeras 24 horas, pero con un equipo preparado, entrenado, con la enfermera, con todos los equipos listos y no salir corriendo en la madrugada a hacer un examen sin tener elementos adecuados que de pronto podemos hacer más daño que beneficio. Y el tratamiento, tener, ojalá, disposición, disponibilidad de todas las herramientas y el entrenamiento para que nuestro paciente salga adelante en estas complicaciones de la enfermedad diverticular. Muchas gracias por su atención.